La radio como la conoces, déjala de lado. Lo que viene ahora es otra cosa. Alberto Peralta se propuso cambiar tu experiencia como oyente, fusionando elementos que otros conductores han desechado. Tal vez con razón. De todos modos, esta idea ya lleva muchos años con increíble éxito. Se llama Jarro Café. Y usted, amable oyente, es un cómplice necesario. Jarro Café a 1000 es presentado por carreterasyyalgomás.com.py. Toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición animal. Y Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Muy bien, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a este Jarro Café. Qué tiempo loco, ¿verdad? Ayer no pasó de los 15 grados y hoy tuvimos 33 grados de temperatura. Impresionante. Bueno, durante un par de días hemos estado hablando de lo que es el ajuste fino del universo. De cómo hay 6 cifras que si no se hubieran colocado en el valor en el que están colocados, no habría sido posible en algunos casos la vida, en otros casos no habría sido posible ni siquiera el universo. Ya hablamos de varias de estas fuerzas. Empezamos hablando por la gravedad, cuyo número es n, después hablamos de la densidad. Después nos quedan entonces todavía algunos de los 6 números del ajuste fino de los cuales depende la vida y los cuales se han alineado perfectamente porque una pequeña variación
nos hubiera dejado sin chance. Una pequeña variación. Bueno, los átomos ordinarios parece ser que constituyen una minoría en el universo. ¿Por qué? Porque están rodeados por un enjambre de partículas de varios tipos que sobrevivieron a los primeros momentos del Big Bang. Pero la pregunta más misteriosa es, ¿por qué hay átomos? ¿Por qué hay átomos? ¿Por qué nuestro universo no está compuesto exclusivamente de la materia oscura? Decíamos que estas cosas hubieran imposibilitado la vida, ¿verdad? En cada partícula hay un dualismo sorprendente. Siempre cada partícula tiene una partícula gemela, pero con propiedades opuestas. El protón, del cual ya hablamos, que es la partícula que no cambia nunca, la partícula más estable, y está el protón desde el Big Bang hasta hoy y no le pasó nada. El protón también tiene su antiprotón. El electrón tiene el positrón. Y cuando se encuentran estas partículas con su gemela opuesta, pasa una transformación completa de masa en energía. Un proceso que los científicos llaman aniquilación. En los laboratorios podemos crear cantidades minúsculas de antimateria, haciendo colisionar estas partículas en aceleradores. Y este es el combustible perfecto para los cohetes. Toda la masa se convierte completamente en energía. En comparación con los reactores de fusión nuclear, que ya se han desarrollado algunos modelos, pero cuya eficacia todavía está muy lejos de ser rentable. En un reactor de fusión nuclear de los actuales, seguramente esto va a variar con el tiempo, se va a mejorar, pero en un reactor de fusión nuclear que actualmente funciona, menos del 1% de la masa se convierte en energía. Para que vean ustedes. Pero la antimateria prácticamente no se encuentra en la naturaleza. Toda nuestra galaxia, desde las estrellas hasta el gas interestelar, está compuesta de materia ordinaria. Y eso es muy extraño. Porque si al principio, en nuestra galaxia, por ejemplo, hubiera habido cantidades iguales de materia y antimateria, hace tiempo se habrían destruido mutuamente y no hubieran dejado rastro. Esto significa que en el universo temprano pasó una anomalía. Por cada 1.000 millones de pares de partículas antipartículas había una partícula extra. Una asimetría, pero minúscula. Calculen, por cada 1.000 millones de partículas antipartículas, que al colisionar se convierten en energía, o sea, desaparecen como masa, por cada 1.000 millones había una partícula extra. Una asimetría casi intangible, una 1.000 millonésima parte. Pero justamente de estas partículas sobrevivientes está compuesto hoy todo lo que vemos a nuestro alrededor. En cada 5 metros cúbicos del cosmos
ahora hay 2.000 millones de fotones, que son el remanente, los testigos de aquella antigua aniquilación. Y hay solo un protón sobreviviente. Calculen ustedes, acá esta pieza tiene 5 metros cúbicos. Y entonces, en esta cabina donde yo estoy, hay 2.000 millones de fotones. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no es mucho para contar. Y solamente un protón. En toda esta pieza tenemos 2.000 millones. Si vos estás en una pieza, ponerle 4x4, vas a tener 2.000 millones de fotones volando a tu alrededor y un solo protón. El físico Andrei Sájarov fue el primero en intentar resolver este enigma en el año 1967. Sájarov supuso que al principio de la existencia del universo, las leyes de la física favorecían ligeramente a la materia ordinaria. Y dio en el clavo, porque poco después 2 físicos, Cronin y Fichte, descubrieron que algunas partículas y sus antipartículas se desintegran de manera un poco diferente. El ajuste preciso, el ajuste más preciso inclusive, está relacionado con el número omega, O en el alfabeto griego, ¿verdad? O sea, nuestro alfabeto es O y en el griego omega. En el primer segundo de existencia del universo, omega tenía que ser igual a 1 con una precisión fantástica. Una precisión que lleva al 15º lugar después del punto decimal. O sea, tiene que ser 1,15 ceros, ¿verdad? La más mínima desviación y no hubiéramos estado acá. Yo no hubiera estado en la radio, ustedes no hubieran estado escuchando, no hubiera existido Asunción, no hubiera existido la Tierra, no hubiera existido nada. Un poco más de 1, el universo se habría colapsado de nuevo después del Big Bang. Un poco menos de 1, la materia se habría dispersado tan rápido que no se hubieran podido formar ni estrellas ni galaxias. Es como si una botella hiciera un salto mortal desde una altura de 20 metros. ¿Cómo es posible esto? ¿Por qué las leyes de la naturaleza están ajustadas con tanta precisión? ¿Por qué el universo se expande con aceleración? Bueno, eso ya es otra pregunta. Y es otro de los números finos, ajustados. El número A. La pregunta es, ¿se ralentiza o acelera la expansión cósmica? ¿Cómo se puede medir el cambio de la velocidad de expansión del universo? Y esta sí que es una tarea, digamos, a escala cósmica. Se tienen que encontrar algunos puntos de referencia, objetos que brillen con la misma intensidad, que serían como nuestros faros cósmicos. Los primeros candidatos para hacer los faros cósmicos fueron los cuásares, que son centros increíblemente brillantes en galaxias distantes. Pero los cuásares no fueron útiles porque resultaron que eran demasiado diversos. Había demasiadas formas de cuásares y además eran o son los cuásares demasiado impredecibles. Las propias galaxias tampoco sirven porque son demasiado complejas y también son demasiado variadas y diversos tipos de galaxias.
Pero hay una herramienta perfecta. Es como si la naturaleza hubiera dicho, van a venir los hombres dentro de miles de millones de años y van a ser curiosos y van a querer saber cuál es la velocidad de expansión del universo y si esa velocidad se acelera o se ralentiza. Le vamos a poner acá una herramienta perfecta para que puedan medir. Las supernovas. ¿Qué es una supernova? Ya les expliqué, voy a explicar otra vez porque total es gratis, ¿verdad? Y no cuesta nada. Cuando una estrella masiva muere, puede brillar con tanta intensidad que durante varios días eclipsa a toda su galaxia. Borra a su galaxia en la visión lejana. Solo es algo potentísimamente brillante. Y hay un tipo especial de supernovas. La supernova tipo IA. No es inteligencia artificial, pero se escribe igual, IA. Esta supernova tipo IA explota siempre de la misma manera. Explota como una bomba atómica cósmica, con una potencia permanente, o sea, uniforme, estándar, digamos, ¿verdad? Entonces, la supernova de tipo IA, que siempre explota de la misma manera y siempre tiene la misma potencia, es un faro excelente para medir. Si los científicos, los astrónomos en este caso y los físicos ven una supernova así, se puede determinar con precisión la distancia hasta esa supernova. Y entonces, midiendo el corrimiento al rojo de su luz, vamos a saber qué tan rápido se aleja. Ya les conté lo que es el corrimiento al rojo, ¿verdad? La luz siempre se corre al rojo, o sea, la luz va pasando como en un caleidoscopio por diversos colores y cuando llega a rojo es cuando más lejos está y a medida que está alejándose se vuelve más roja la luz. Para nuestros ojos y para los ojos de los telescopios, ¿verdad? Bueno. Entonces, ahí tenés el faro, la supernova tipo IA. Y entonces, ¿qué es lo que hacen los científicos? Comparan supernovas cercanas y lejanas y así se puede entender si la expansión del universo se está ralentizando o no. En la década de 1990, dos grupos independientes de científicos empezaron a buscar supernovas. Y era un trabajo terriblemente difícil. Imaginen, necesitabas captar el destello de una explosión que pasó hace miles de millones de años. La luz de una supernova así, tan lejana, es tan débil que se puede distinguir apenas, incluso con los telescopios más potentes. Para 1998, los dos grupos habían encontrado cerca de una docena o más de una docena de supernovas distantes. Y los resultados de los cálculos les sorprendieron. Los científicos esperaban ver que la expansión, el crecimiento del universo se ralentizaba por culpa de la gravedad. Pero resultó que el universo se está acelerando. Como si alguna fuerza misteriosa estuviera empujando las galaxias cada vez con más fuerza. Ese año, 98, la revista Science, que es la revista científica más prestigiosa del mundo, llamó a tal medición el descubrimiento del año. Resultó que en el universo actúa una fuerza desconocida, más fuerte que la gravedad. Más tarde a esta fuerza misteriosa descubierta en el 98 se le llamó energía oscura. Ya habíamos hablado antes de la materia oscura, ¿verdad?
La aceleración de la expansión del universo implicó un conocimiento inesperado sobre todo el cosmos. O sea, tiene que haber alguna fuerza adicional que cause repulsión cósmica, incluso en el vacío. Entonces, tenemos que añadir a nuestra lista otro número muy importante que describe la fuerza de esto, que vamos a llamarle antigravedad porque le gana a la gravedad. El vacío es uno de los enigmas más profundos de la física. Incluso si tomamos un vacío absoluto y lo enfriamos a la temperatura del cero absoluto y eliminamos todas las partículas en él, va a seguir quedando la fuerza oculta. Fue precisamente esta idea la que le llevó a Einstein al descubrimiento del número lambda. Lambda en griego, en el alfabeto griego era. ¿Qué pasó? En 1917, una tarde, Albert Einstein estaba reflexionando sobre lo que ya había enunciado y había sido aclamado, su teoría de la relatividad. En ese entonces se creía, estamos hablando de 1917, se creía que el universo era estático, que no se expandía ni se contraía. Pero según las leyes de la física, un universo estático tendría que haber comenzado a contraerse debido a la fuerza de gravedad. Y no se contraía. Para resolver este problema, pensó aquella tarde Einstein, vamos a introducir en las ecuaciones una nueva fuerza, la repulsión cósmica, a la que le puso el número lambda. Años después, los astrónomos descubrieron que el universo se está expandiendo, que no estaba estático como creía Einstein. Einstein introdujo un número en su ecuación pensando que el universo estaba estático porque había una fuerza que se contraponía a la gravedad, pero no le ganaba a la gravedad. Por eso estaba estático el universo. Pero años después los astrónomos, cuando descubren que el universo se está expandiendo, Einstein dijo, lambda fue mi mayor error. Si no hubiera añadido ese número a las ecuaciones, podría haber descubierto él, años antes, la expansión del universo. Pero el tiempo y los avances en el conocimiento demostraron que Albert Einstein, el gran físico, el cerebro mayor del siglo XX, se equivocó dos veces. Se equivocó cuando introdujo lambda, pero también se equivocó cuando rechazó lambda de su ecuación. Después de 70 años, el número lambda regresó gloriosamente, inesperadamente a la física. Resultó que el espacio vacío está lleno de energía oculta. Y en él, en ese espacio vacío, partículas y antipartículas nacen y desaparecen constantemente. A nivel micro, se parece a un océano burbujeante de fluctuaciones. Pero aquí surge una paradoja. Según las predicciones de la teoría cuántica, la energía del vacío tendría que ser tan enorme que el universo ya se habría colapsado y que tendría todo el universo actualmente el tamaño de unos pocos kilómetros.
los astrónomos descubrieron que el valor de lambda es 10 a la 120 potencia. Pero no 10 a la 120 potencia mayor. Es 10 a la 120 potencia menor que lo que se introdujo en la teoría. Y esta es la mayor discrepancia que hay entre la teoría y las observaciones. Cuando descubren eso, que el valor de lambda es muchísimo menor que lo que se había calculado, los físicos se emocionaron como locos. Se enojaron consigo mismo y con los que anduvieron con esos números. Dijeron, esta es la peor predicción teórica en toda la historia de la física. Y también dijeron, tenemos dos cosas que siguen expandiéndose. El universo mismo y nuestro desconocimiento sobre la naturaleza de su energía de vacío. No deja de ser un rasgo de humildad, ¿verdad? Hay dos cosas que crecen, que se expanden. El universo y nuestro desconocimiento. ¿Qué pasó? Durante mucho tiempo se pensó que lambda era igual a 0. Pero a finales de esa dichosa década del 90, los astrónomos notaron algo inusual en la radiación de fondo cósmica. Ayer alguien me dijo cuál es la palabra que tengo que usar, ¿verdad? Yo le bajé inhomogeneidades, ¿verdad? Que es una palabra que no existe. Por favor, si el oyente que ayer me corrigió y me dijo cuál es la palabra a usar, que es una palabra bastante común además. Yo nomás con mi cerebro de mosquito ahora no me acuerdo lo que ayer me dijeron. Bueno. Los astrónomos, digo, a fines de la década del 90, descubrieron que algo inusual pasaba en la radiación de fondo cósmica. En esta radiación de fondo cósmica de la que les hablé ayer, creo, se ven estas discrepancias. Ahí está, gracias. Discrepancias. Son estas discrepancias en la radiación de fondo cósmica, son los embriones de futuras galaxias. Y el tamaño de estas discrepancias indica que lambda no podía ser igual a 0. Debería ser, según los nuevos cálculos, más o menos 0,7. Un valor enorme para una fuerza que se consideraba inexistente. Y este descubrimiento cambió nuestra comprensión de lo que es el futuro. O sea, a escala de planetas y de galaxias, la gravedad sigue gobernando. Pero los gigantescos, inimaginablemente grandes espacios intergalácticos, o sea, los espacios entre galaxia y galaxia, en esos espacios, lambda es la que manda. Perdón por la rima. Lambda tiene la supremacía en el espacio intergaláctico. Donde hay una galaxia, donde hay estrellas y planetas, ahí la gravedad gobierna. Pero del espacio interestelar, intergaláctico, lambda tiene la supremacía. Entonces, ¿por qué dije es un quilombo ahora pensar en el futuro del cosmos para los científicos? Pues, ¿qué le va a pasar al universo en el futuro? Pongamos dentro de 100.000 millones de años. Todo depende del valor de lambda. Si realmente lambda no es igual a 0, las galaxias se van a alejar cada vez más rápido. Así que este numerito lambda
de 0,7 según los últimos cálculos que hicieron ahí, que Einstein consideraba un error, finalmente este numerito lambda va a determinar el destino del universo. Es lambda el que va a decidir si seguimos siendo parte de una telaraña de expansión infinita o nos vamos a convertir en islas. Cada galaxia va a estar sola, no se va a poder vislumbrar la otra galaxia. Bueno, ese es el número lambda. Vamos ahora a otro número, el número Q. La pregunta es, ¿cómo surgieron las primeras irregularidades en el universo primitivo? Esa es la pregunta. Y la respuesta, así en corto, sería la ondulación primordial. La ondulación primordial. Y al valor de esto se le denomina el número Q. Bueno, vamos a desarrollar esto. En la naturaleza, como en la música o en la pintura, las creaciones más hermosas nunca son ni absolutamente ordenadas ni completamente caóticas. Las cosas más bellas encuentran un equilibrio perfecto entre el orden y el azar. Y así es también el universo. Vemos a nuestro alrededor un cosmos complejo, un cosmos diverso. En él hay estrellas ardientes, hay vacíos fríos, galaxias densas, espacio intergaláctico interminable, 118 elementos químicos y una diversidad casi ilimitada de moléculas. Entonces la pregunta es, ¿cómo surgió todo esto de la nube caliente y homogénea del universo temprano? El principal arquitecto de esta diversidad es la gravedad. Y la gravedad actúa de manera inusual. Cuando una estrella pierde energía y se contrae, su centro no se enfría, sino que al revés, su centro se calienta. Por eso es que de esas frías nubes de gas nacen estrellas calientes. En la constelación de Orión todavía podemos ver cómo pasa esto. Vemos como en una pantalla de cine cómo pasa esto, ¿verdad? Cómo nacen las estrellas. Vamos a recordar, el universo joven cuando tenía 500.000 millones de años, todo lo que existía era una sopa ígnea caliente. 500.000 años quise decir, 500.000 millones ya es demasiado antiguo. En ese universo joven todo lo que había era una sopa ígnea caliente. Si hubiera sido absolutamente homogénea, hubiera permanecido así. Simplemente se hubiera expandido, volviéndose cada vez más rara y cada vez más fría. Pero en realidad existían diminutas discrepancias. Áreas donde la materia era un poco más densa que el promedio. ¿Cuánto más densa? Solo una 100.000ª parte en relación al resto eran más densas estas pequeñísimas discrepancias. Una 100.000ª parte. Ese es el número Q. Parece una diferencia insignificante, pero la gravedad amplificó el contraste. Como una pequeña chispa enciende una hoguera. En las áreas más densas, la expansión
de esa sopa primitiva se ralentizaba. Y al ralentizarse se volvían cada vez más densas. Y finalmente estas áreas dejaron de expandirse por completo y comenzaron a contraerse por su propia gravedad. Y así nacieron las primeras galaxias. Una obra de arte, ¿verdad? Una creación magnífica. Sorprendentemente, podemos ver las huellas de estas discrepancias primordiales en la radiación de fondo cósmico, que está al borde del universo visible. En algunas direcciones, esta radiación es un poco más cálida que en otras. Y la diferencia de temperatura corresponde exactamente al número Q, una 100.000ª parte. Si el número Q fuera menor, la gravedad no podría haber reunido la materia en galaxias. Si el número Q fuera mayor, toda la materia se habría unido en objetos superdensos. Y en los dos casos, tanto si era menor o si era mayor el número Q, ni las estrellas ni los planetas podrían haber surgido. El hecho de que el número Q sea solo una 100.000ª parte es la característica más sorprendente del universo. Si vos recoges una piedra que tiene forma esférica, con una precisión de una 100.000ª parte, por supuesto podés preguntarte qué causó esas pequeñas discrepancias. Pero te vas a sorprender aún más de la suavidad casi perfecta de esa piedra. Así que el número Q es una especie de receta que determina la consistencia del universo. Y esta receta resultó estar tan increíblemente bien calibrada que hizo posible la formación de todo lo que vemos. ¿Por qué el espacio tiene exactamente 3 dimensiones? Otra buena pregunta. Nuestro mundo, como vimos en todos estos números científicos comprobados, nuestro mundo está perfectamente ajustado para nuestra vida. Vamos a tomar, por ejemplo, el número de dimensiones del espacio. Son exactamente 3. Y esto no es casualidad. En un mundo unidimensional, todos los seres serían como cuentas en un hilo. Allí, en ese mundo unidimensional, sería completamente imposible rodear otro objeto. Supongamos que teníamos un mundo bidimensional, parecido a una hoja de papel, ¿verdad? Y en un mundo bidimensional es imposible crear estructuras complejas. Por ejemplo, no se puede construir un sistema digestivo, no se puede construir un sistema circulatorio. Cualquiera de esas cosas, si va a construir en un mundo bidimensional, se va a romper la superficie. Pero en un mundo con 4 dimensiones o con más de 4 dimensiones, también habría enormes problemas. En un mundo tridimensional, sin embargo, la gravedad y la electricidad se debilitan con la distancia según una ley especial. El doble de distancia significa 4 veces más débil. Esta ley se llama ley del cuadrado inverso y es exacta. Es perfecta para órbitas planetarias estables. Si hubiera más dimensiones, las fuerzas se debilitarían más rápidamente y los planetas se irían a caer hacia otra estrella o se alejarían en el espacio infinito. Incluso cuando los átomos
Cuando pensás en los átomos, eso es imposible. No podrían existir en un mundo de 4 o más dimensiones. Los electrones, ¿por qué? Los electrones no se van a mantener en órbita alrededor de los núcleos. Todavía más interesante es el caso del tiempo, ¿verdad? La cuarta dimensión de nuestro mundo. A diferencia del espacio, en el tiempo solo nos movemos hacia adelante. Y esto crea una paradoja. Las leyes básicas de la física no distinguen entre pasado y futuro. La asimetría entre el pasado y el futuro están tan profundamente cerradas en nuestra conciencia que solo unos pocos, aparte de algunos físicos o filósofos, reflexionan sobre los enigmas que nos plantea. ¿Por qué en el mundo el tiempo solo fluye hacia adelante? Para los científicos resulta desconcertante, porque en las leyes fundamentales que gobiernan el micromundo, eso no está incorporada. Si grabamos en video la colisión, el choque entre dos bolas de billar, y reproducimos la grabación al revés, no vamos a notar nada extraño. Pero cuando hay muchas bolas en la carpeta, aparece lo que se llama la irreversibilidad. ¿De dónde surge? Imagínate que vos estás mirando el tiempo, pero desde afuera, como en una novela de Kurt Vonnegut. En esta novela, los extraterrestres veían a los seres humanos como 100 pies largos. En un extremo, la pierna de un bebé y en el otro, la pierna de un anciano. Desde esa posición que imaginó Kurt Vonnegut en su novela, nuestro universo se ve como una figura tetradimensional congelada. Y en esa figura el pasado está ordenado, pero el futuro no. Pero la pregunta es, ¿por qué existe este orden en absoluto? Es como encontrar un patrón complejo en el extremo de una cuerda. No importa en qué extremo aparezca. El hecho de que exista es sorprendente. La expansión del universo está relacionada con el flujo del tiempo. En el universo temprano, las partículas colisionaban cada ratito con una frecuencia enorme, que el tiempo no importaba. Todo estaba en equilibrio. Pero cuando el espacio se expandió y se volvió más grande, más amplio, el tiempo comenzó a jugar un papel importante. Si el universo se expandiera más lentamente, todos los átomos se convertirían en hierro. Por suerte, la expansión fue suficientemente rápida y solo un cuarto del hidrógeno se convirtió en helio. Y gracias a eso tenemos una diversidad de elementos químicos. Y gracias a la diversidad de elementos químicos estamos vivos. El físico Julian Barbour una vez preguntó en una reunión de físicos, una cosa divertidísima debe ser, ¿verdad? Una reunión de físicos. Y Julian Barbour manda una pregunta a la mesa. ¿Qué es más fundamental? ¿El tiempo o algo más básico? Y la mayoría de los físicos respondió que el tiempo no es fundamental y que puede explicarse a través de algo más simple, como por ejemplo la temperatura puede explicarse a través del movimiento de los átomos. Pero esa no fue una respuesta exacta y no existe una respuesta exacta.
el enigma de lo que es el tiempo sigue sin resolverse. Hoy, por ejemplo, hablando del tiempo, hice una pésima inversión, ¿verdad? Yo tengo una cantidad de relojes que fui acumulando a lo largo del tiempo y había uno que me gustaba mucho y hoy encontré. Mira, este reloj. Y dije, se le acabó la pila, no anda más mi reloj. Y vine acá a una relojería, acá en el shopping La Galería. Una señora muy amable me cambió la pila por 60,000 guaraníes. Me puso toda la fecha, la hora y me devolvió el reloj. Y cuando me subí acá a la radio ya no andaba más otra vez. No era la pila el problema. Así que es muy lindo mi reloj, pero no anda. Es un enigma. Bueno, dejemos de lado el divague, ¿verdad? El enigma del tiempo sigue sin resolverse. En nuestra galaxia hay millones de agujeros negros. El espacio y el tiempo se entrelazan en ellos. Pero a escala de los supercúmulos, el universo parece perfectamente homogéneo. La temperatura de la radiación de fondo cósmico también confirma eso. Quizá, sin embargo, esta simplicidad sea engañosa. A lo mejor estamos viviendo en un universo con una geometría compleja, como un laberinto de espejos o como un caleidoscopio. Si esa estructura existe, el tamaño de sus celdas debe ser al menos varios cientos de millones de años luz. La diferencia. Fabi, llámale nada Colazo, está en encarnación. Ahora vamos a hablar con él, ¿verdad? Estábamos diciendo que si esa estructura compleja existe, el tamaño de su celda tiene que ser al menos varios cientos de millones de años luz. De lo contrario, veríamos estructuras galácticas idénticas, repetitivas en el cielo. Las mediciones de las discrepancias confirman, estamos hablando de la discrepancia en la radiación de fondo cósmico, confirman que si existen celdas, esas no son más chicas que nuestro límite de visibilidad. Suena contraintuitivo, pero más allá del universo visible, el espacio podría estar organizado de manera completamente diferente. Podría haber otras dimensiones ahí, pero no podemos verificar eso. Ningún telescopio puede ver lo que está más allá del límite establecido por la velocidad de la luz. La estructura de nuestra realidad se puede intentar examinar mirando el micromundo, digamos, ¿verdad? Así como la materia está compuesta de átomos, el espacio-tiempo puede tener su propia estructura, ¿verdad? No notamos eso, como no vemos los átomos a simple vista, ¿verdad? Hay un límite a cuán profundo podemos mirar, y este límite se llama longitud de Planck. La longitud de Planck es 100,000 millones de billones de veces más chica que un protón. 100,000 millones de billones de veces más chica que un protón. Y el intervalo de tiempo más corto, el tiempo de Planck, es el tiempo que tarda la luz en recorrer esta longitud de Planck. En esas escalas recontra super archi mega microscópicas,
las leyes familiares de la física dejan de funcionar. Aquí chocan dos grandes descubrimientos del siglo XX: la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad. Ahí no se ponen de acuerdo. Y hasta ahora no se sabe cómo reconciliar a esos dos grandes descubrimientos. En la vida cotidiana esto no es un problema. Los efectos cuánticos son importantes solo para los átomos y la gravedad para los planetas y las estrellas. Para nosotros no es problema eso, ¿verdad? Pero vamos a hablar ahora de algo que a mí me llena de orgullo, que a todos los paraguayos de bien debería llenar de orgullo: el desarrollo del World Rally Car Paraguay, el Rally de la Tierra Roja. Y dentro de ese motivo de orgullo, que tiene que ser para nosotros este acontecimiento mundial, ocupa un lugar especial la hospitalidad de la gente. Y dentro de la hospitalidad de la gente está más especial aún la cocina, lo que le estamos dando de comer a la gente. No hay un camino más certero para llegar al espíritu de un ser humano que la comida. ¿Cómo te va, Colazo, vos? Hola, mi querido Alberto, ¿cómo andás, viejo? Buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Colazo, estás en el núcleo, en el centro de la actividad deportiva y social de este momento en el Paraguay y en América Latina, ¿eh? Sí, estamos terminando el servicio del primer día de carrera, acá rodeado de un equipo de cocineros espectacular, inmensamente gigantes, que pudimos hacer un trabajo que creemos nosotros gustó mucho a la gente, desde desayuno, media mañana, almuerzo y merienda, y ahora con la labor cumplida nos vamos ya a descansar hasta las 1:30. A las 2 comenzamos de vuelta al trabajo para lo que significa el desayuno a las 6 de la mañana del segundo día. Decime, ¿a cuánta gente le están dando de comer ustedes, Colazo? Están en el Amenity, ¿verdad? Estamos en el Amenity Prime, que es para 1,000 personas. Están cocinando 1,000 desayunos, 1,000 almuerzos y 1,000 meriendas por día, Colazo. Y 1,000 media mañana, sí, señor. Déjate de joder, qué bárbaro. Y a juzgar por las declaraciones de los pilotos y de las autoridades, etcétera, están bien alimentados, ¿eh? Sí, realmente nosotros no le cocinamos a los pilotos, le cocinamos a la gente que pagó el hospitality. Ajá. Y que vienen a ver el rally. Nosotros nos toca en el autódromo Alfredo Seitz. Ah, ahí están ustedes. Sí, señor. ¿Y cómo se organiza una cocina que va sacando 1,000 reflexiones, dirían los brasileños, en cada turno? Y somos 27 cocineros con 3 grandes punteros, digamos, y nos encargamos, por ejemplo, un equipo del desayuno, un equipo media mañana, un equipo de almuerzo, donde estamos todos de vuelta, y un equipo para la merienda. Entonces los otros que no estamos trabajando en ese turno, podemos lavar las cosas, preparar todo de vuelta, porque al ser un campo, digamos, no preparado para una cocina, tenemos que fabricar y armar todos nosotros las cosas, ¿verdad? Qué trabajo, ¿eh? Y esto va a durar hasta pasado mañana, hasta el domingo, ¿verdad? Sí, el domingo nosotros ya no cocinamos, pero sí, la carrera son 3 días, viernes, sábado y domingos. ¿Y qué reflexión te merece la organización y lo que está pasando y lo que ya viste y lo que ya viviste? Porque sos tuerca también. Sí, mira, Alberto, te puedo hablar mucho más que como cocinero, te puedo hablar como paraguayo. Ahora, y es lo que veníamos comentando con todo el equipo. Es para nosotros, primero que nada, hacer historia dentro de algo que se está haciendo historia, valga la redundancia, ¿verdad? Sí. Estar encargado de una central gastronómica para 1,000 personas, en la primera vez que en Paraguay se corre un WRC,
como cocinero es importante, pero como paraguayo estar poniendo nuestro granito de arena, por más de que es un negocio para nosotros, también es increíble, ¿verdad? Y lo bueno que veníamos comentando con la gente, como vinimos entre 6 vehículos, en el mío, veníamos comentando que la algarabía que uno encontraba en la ruta, todas las camionetas, te tocaban bocinas, para las chiperías llenas, los minimercados en los pueblitos llenos, los surtidores todos vendiendo muchísimo, la gente preparando las camionetas o de repente haciendo una parada para desayunar, almorzar, qué sé yo. Es un evento que une no solamente al mundo tuerca del Paraguay, sino que le une a toda la gente acá dentro del territorio nacional, ¿verdad? Es demasiado alegría uno ve en la gente acá. Escuchen un comentario de los pilotos europeos. Sí. Y un señor, un gran amigo mío, Egon Neufeld, que está justamente acá conmigo, con Nico Casabianca y con Janina Arce, estamos hablando acá de que los pilotos dentro de... Yo no les conozco a ninguno porque no les sigo, ¿verdad? Pero dentro de los pilotos... Yo le conozco a Solver, pero por su novia. Y bueno, y Solver, por ejemplo, está dentro de los R2, ¿verdad? Sí. Pero dentro de los R1, que creo que son 10 autos, sí. Hay 2 de ellos que son fotógrafos. Sí. Me estaba contando Egon que la mayoría de las fotos que él publicaba en sus redes sociales no eran de los autos ni de los tramos, sino que eran de la fotografía que encontraba dentro de los tramos, con la tierra colorada, con los lapachos floridos, con las belleza que están en la zona, con el público paraguayo siendo, como siempre nos caracterizó luego a los paraguayos, unos anfitriones de la Gran 7. Entonces, por supuesto, como paraguayo, el corazón se va mimando con esta experiencia, ¿verdad? Y sí, totalmente. A mí me encanta que vayan ocurriendo episodio tras episodio, que van construyendo algo que los paraguayos, yo sí tenía y vos también, pero muchos paraguayos no tienen la satisfacción de ser paraguayo, la autoestima de ser paraguayo. Y estas son las cosas que construyen autoestima nacional. Uno puede decir, Alberto, ante tantos conflictos, qué significa una experiencia para el Paraguay como esta, y significa muchísimo, porque todos los pilotos, o la mayoría de ellos, estaban invitándoles en sus redes sociales a toda la gente, y ellos mismos le decían en sus redes, bienvenidos al Paraguay, y por supuesto que en el mundo entero tienen millones y millones y millones de seguidores. Así Paraguay empieza a llamar la atención por muchísimas cosas, y hoy en día por el deporte mundial del motor. Entonces, por supuesto que detrás de esto hay un porcentaje, aunque sea chico, pero al mismo tiempo gigante, de personas que encuentran Paraguay y empiezan a ver la economía, que esto y lo otro, y que sabes, si gracias a esto no podemos recibir grandes inversiones también. Claro, claro, para totalmente. Esta clase de cosas hay que poner el corazón en paz, dejar de lado todos los conflictos si se puede, por supuesto, y poner el granito de arena de cada uno de nosotros. Sí o sí, porque está el Paraguay antes que nada, ¿verdad? Así, usted ha dicho la palabra correcto. Bueno, Colazo, felicitaciones por el trabajo. Sé que estarás cansado después de todo un día laburando, así que te agradecemos estos minutos y nos vemos a la vuelta, loco. Nos vemos a la vuelta el domingo de noche. Te voy a cocinar un piracaldo 8 tiros. Déjate de joder. Genialísimo. Vamos a comer piracaldo el domingo de noche. Un abrazo. No, pero ¿cuál piracaldo querés? El piracaldo 8 tiros me parece perfecto. Bueno, dale, ya está, te preparo uno. Dale. Ahí está Colazo Bow cocinando para 1000 personas en el Rally de Encarnación. Súper cocinero. Excelente persona. Yo tengo el placer de ser su amigo hace casi 30 años y siempre fue un espectáculo este muchacho. Bueno, dice acá, vamos a la pausa. Pero antes...
En tu tambo lechero alcanza el primer parto a los 24 meses con Vaquilla Guazú, la solución nutricional más completa para la etapa de la cría. Obtener vacas sanas, fuertes y eficientes en su futura lactancia, que potencien al máximo su capacidad productiva. Contactanos al 0983-133-133 o en Facebook e Instagram y lleva tu producción de leche al siguiente nivel. Granusa, excelencia en nutrición animal. ¿Querés ser parte del sector de la construcción de rutas? Tenés que saber que Carreteras y algo más de Andrea Pérez es un medio digital paraguayo enfocado en las carreteras, energía, infraestructura, agua y saneamiento, tecnología, eventos, en donde mostramos el crecimiento del país. Ofrecemos espacio en redes sociales y nuestra página web www.carreterasyalgomás.com.py. Desde Coca-Cola Paraguay reafirmamos nuestro compromiso con la circularidad de los envases. Por eso ahora las botellas de spray están hechas 100% con material reciclado. Vos también podés unirte al ciclo de la frescura. Separa tus residuos y dale una nueva vida a tus botellas.